Estas son las cosas que deberíamos estar cuestionando quienes trabajamos en recursos humanos. Y en realidad lo debería de hacer cualquier persona que se encuentre en posiciones de liderazgo. Seguimos hablando de la gestión de talento como si fuera una guerra, donde a veces ganan las empresas y a veces ganan los empleados. Y esa narrativa personalmente me incomoda profundamente. Primero, porque olvida algo básico. Somos seres humanos trabajando con seres humanos. Segundo, porque después de más de 2 siglos de historia laboral, al menos desde la Revolución Industrial, esto es hace unos 265 años, de verdad seguimos sin encontrar un equilibrio entre personas, es decir, los empleados y las organizaciones, los patrones. Y lo que quiero plantear el día de hoy es esto. Tras aquellos temas que vivimos hace 3, 4 años de la gran renuncia, la renuncia silenciosa, la pandemia incluso, es decir, ese momento en que millones de trabajadores tomaron el control, así se definieron estos términos, exigieron aumentos históricos y redefinieron las reglas del juego. El péndulo parece que ha comenzado a oscilar con fuerza en sentido contrario. Lo que estamos presenciando ahora es lo que algunos medios ya han bautizado como la gran resentida, es decir, una especie de revancha empresarial hacia los colaboradores. Los empleadores que durante la pandemia ofrecieron bonos, flexibilidad, incluso salarios inéditos, ahora buscan recuperar el terreno. Y lo hacen con una frase que resume el nuevo clima laboral. Porque yo lo digo, el jefe ha vuelto y no ha regresado precisamente con flores. La ofensiva incluye recortes disfrazados de ajustes, congelamientos en sectores como salud, retail y hospitalidad y el regreso forzado a oficinas bajo políticas muy rígidas. El famoso regreso a las oficinas ya no es una invitación a colaborar, sino una estrategia encubierta para reducir nóminas sin despedir abiertamente. Y este giro no solamente es de carácter económico, es simbólico, es una reafirmación de jerarquías, una corrección de lo que algunos líderes perciben como excesos de los trabajadores. Y como era de esperarse, la respuesta no está dilatando muchísimo, desde la revancha silenciosa que ya le están llamando hasta microactos de resistencia en la oficina. Lo que está en juego no es solo el salario o la flexibilidad o el engagement de los trabajadores que ya vimos en las últimas semanas cómo ha estado bajando. No, lo que está en juego es el relato mismo de lo que significa el trabajo. ¿Quién tiene el control? ¿Quién define las reglas? Y sobre todo, ¿cómo narramos esta nueva etapa sin repetir el mismo ciclo de poder y resentimiento? Think Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 26 de agosto. Yo soy Rogelio Segovia. Gracias por estar aquí. Situación de negocios actual. Nuevamente, el oficialismo, la autodenominada cuarta transformación, pone sobre la mesa de conversación la idea esta de subir impuestos. Y no me queda claro por qué este coqueteo insistente de Morena. Bueno, sí me queda claro. Ya se les acabó el dinero. Y probablemente, y más allá de que no tengan dinero y sigan endeudando el país, probablemente sí hay que hacer una reforma fiscal en nuestro país. Ojo con lo que estoy diciendo. Sí es altamente probable y personalmente lo creo que tengamos que llevar una reforma fiscal. Sobre todo una que permita al Estado mexicano recaudar más
y recaudar mejor. Pero el verdadero problema, o uno de los verdaderos problemas de esto, y eso lo podemos discutir sin problema en otro momento, es en qué se va a gastar todo este dinero, porque ya vimos que termina en comprar votos o en vacaciones en Tokio, en Europa, en propiedades, en joyas, en ropa, pero bueno, luego platicamos de eso. Pero veamos por qué mi aseveración de que sí necesitamos una reforma fiscal en el país. Y es que México está entre los países con menor recaudación en relación con su Producto Interno Bruto. Muy por debajo, hablando de Latinoamérica, de Brasil o Argentina. Y no es un dato menor. Mientras que Brasil recauda cerca del 32% de su Producto Interno Bruto, México apenas llega al 17%. Pero aquí quiero detenerme. A ver, ya dije que sí necesitamos una reforma fiscal, que lo que recauda nuestro país en relación con el PIB es muy bajo, pero aquí quiero hacer una pausa, porque sería un error grave que una eventual reforma fiscal vuelva a centrarse en los contribuyentes cautivos. En términos generales, somos usted y yo, los empleados. Y la tentación de exprimir a los mismos de siempre por parte del gobierno es alta, pero también es profundamente injusta. Y aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ya se desmarcó de esta propuesta, es la segunda vez que ocurre. Monreal abre la puerta, Sheinbaum la cierra. Pareciera que están jugando al policía bueno y al policía malo, y ya sabemos cómo terminan esos juegos, con el ciudadano, usted y yo, pagando la cuenta. Economía. México estamos identificando señales de fatiga estructural. El empleo en el sector manufacturero mexicano volvió a retroceder, una caída de 0.17% en el último mes, que ya acumula un desplome anual de 1.95%. Y más que el dato puntual, lo que preocupa es la racha. 28 meses consecutivos de contracción, la más larga en la historia reciente de la industria. ¿Qué nos dice todo esto? Que hay una debilidad estructural que no se corrige con estímulos aislados ni con estar haciendo estas transferencias de dinero cortoplacistas. En paralelo, la economía mexicana retrocedió 0.06% en julio. Un dato, si quiere usted, modesto, pero que marca un inicio débil para el tercer trimestre. Si agosto y septiembre mantienen el ritmo promedio de 2025, el PIB, el Producto Interno Bruto de nuestro país, crecería apenas 0.30% trimestral y 0.51% anual. En total, los primeros 9 meses del año dejarían un avance de tan solo el 0.71%. Tristísimo. Bueno, y la política monetaria, las minutas del Banco de México, que fueron hechas públicas el jueves de la semana pasada, revelan un debate abierto. 3 miembros apoyan nuevos recortes a la tasa de interés este año. 1 se muestra cauteloso por la inflación en mercancías y otro prefiere mantener la tasa sin cambios. Mientras tanto, la inflación de nuestro país en la primera quincena de agosto fue de menos 0.02% quincenal y se mantiene en 3.49% anual. La baja se explica por el componente no subyacente y una desaceleración parcial en la inflación subyacente. Pero ojo, la subyacente, aún supera el 4%. Con riesgos por energéticos, tipo de cambio y estacionalidad, se anticipa un cierre de año en torno al 4.1% de inflación, lo que podría limitar el margen para nuevos recortes de la tasa por parte del Banco de México,
pero también es importante que lo vayamos tomando en consideración porque el último trimestre del año y obviamente primer trimestre del siguiente año, del 2026, empiezan las revisiones contractuales sindicales y se anticipa, para que vayan guardando este número, una inflación cercana al 4.1%. En resumen, en temas económicos de nuestro país, crecimiento débil, inflación contenida pero no resuelta y una política monetaria que aún no encuentra consenso. El reto no es solo técnico, es político, estructural, pero sobre todo urgente. La semana pasada en Estados Unidos hubo una reunión que, al menos para aquel país y realmente para el resto del mundo por las señales que envía, es muy importante. Me estoy refiriendo a la reunión que se hace en Jackson Hole. Cada agosto en Jackson Hole, en Wyoming, se celebra uno de los encuentros más influyentes del mundo económico. Es el simposio de la Reserva Federal de Kansas City. Ahí, lejos del ruido mediático, los banqueros centrales de la Fed de aquel país debaten el rumbo de la política monetaria global. Lo que se dice ahí no se queda ahí. Un solo párrafo del discurso de Jerome Powell puede mover bolsas, monedas y expectativas de empleo en todo el planeta. ¿Qué pasó este año? Bueno, en Jackson Hole, donde te comento, están los presidentes de los bancos de la Fed y también del resto del mundo. Hizo una pausa y cambió el foco, y ahora es el empleo el que será el termómetro clave para las decisiones estratégicas de la Reserva Federal. ¿Qué señal mandó Powell en cuanto a la tasa de interés de los Estados Unidos? Por fin se habla de una posible baja en la tasa de interés después de todos estos pleitos que ha tenido el señor Powell con el presidente de aquel país, el señor Donald Trump, y que también hemos estado mencionando recientemente. Bueno, parece que ya va a haber una baja, o al menos hacia allá apuntaron sus comentarios, que podría darse en el mes de septiembre. Ante todo esto, los mercados reaccionaron con fuerza. El Standard & Poor's 500 subió 1.52%, el Dow Jones alcanzó récords y el Russell 2000 repuntó casi 4%. Y el dólar, por su parte, cedió ante monedas emergentes. Pero mientras los inversionistas celebran, el Tesoro ajusta cuentas. Hasta el 15 de agosto, Estados Unidos ha recaudado 130,000 millones de dólares en aranceles, estos aranceles que ha impuesto Donald Trump. Y si se mantiene el ritmo actual, se estima que se cerraría el año con 274,000 millones. Pero esto está bastante o ligeramente por debajo de los 300,000 millones proyectados por el secretario del Tesoro de aquel país. La consecuencia de esto es que se podría abrir la puerta a nuevos gravámenes antes de que finalice el año para llegar a este monto que se habían planteado como meta. En este contexto, el dilema de Powell, de la Fed, no es solo técnico, es político, comercial y profundamente estratégico. Y creo que de esto platicamos hace 1 o 2 episodios donde estuvimos desmembrando y también viendo el lado gracioso, por llamarlo de alguna manera, de esta diatriba, de este pleito entre Powell y el señor Trump. ¿Y por qué está todo esto en esta situación? Porque el empleo pareciera que se está enfriando un poquito, lo cual es contrastante con lo que habíamos visto hace un par de semanas, que los datos apuntaban a que la economía se estaba calentando. Es decir, hay muchas señales encontradas, pero cuando el empleo se convierte en brújula de un país, el mapa completo cambia. Talento. El día de hoy, Isca González nos invita a poner la lupa en un aspecto crucial del reclutamiento y que da un poco de seguimiento a lo que hablaba la semana pasada. Temas de reclutamiento, demasiadas entrevistas se pierden en preguntas irrelevantes como aquellas que son las entrevistas personales, cuando lo realmente importante es conocer la experiencia, las habilidades y las expectativas de los candidatos. Bienvenida nuevamente, Isca. Adelante con tu colaboración. Recursos humanos es el área donde más necesitamos tener datos duros para explicar qué es lo que está pasando en nuestros procesos,
sobre todo si algo nos está impidiendo lograr un objetivo. Por ejemplo, cuando reclutamiento entrevista y pasa candidatos con los gerentes que contratan, pero a partir de ahí el proceso se extiende mucho y no se logran cubrir las vacantes rápido, abro comillas, es decir, pasan y pasan los días o a veces las semanas y los gerentes siguen pidiendo más candidatos. Si reclutamiento hace un análisis de qué es lo que está pasando, muchas veces nos encontramos con que los gerentes no saben entrevistar, se negaron a tomar capacitaciones para mejorar su técnica de entrevista o son los típicos líderes que tienen años en la empresa y te dicen, yo no necesito una capacitación porque yo sé entrevistar, tengo 30 años en la industria y en la empresa. Para que nosotros podamos trabajar en eso que necesita la organización para mejorar y que los procesos sean ágiles y eficientes, necesitamos registro de qué está pasando, necesitamos medirlo. Puede hacerse de forma manual o tenemos, por supuesto, la gran opción ahora, amigos, de herramientas que nos pueden apoyar con inteligencia artificial, que requiere tiempo, esfuerzo, por supuesto, y que requiere muchas veces el primer compromiso por parte de la organización. Pero les quiero contar algo hoy que va muy de la mano con lo que vimos la semana pasada de por qué no debemos hacer preguntas personales en las entrevistas. Imaginemos así. Si para cubrir una posición promedio en una empresa necesitas 3 entrevistas, 4 a veces, y si es una posición directiva se van a veces hasta 7, serían en estricta teoría de 4 a 7 horas para evaluar un candidato. Pero si de esas 4 o 7 horas el 70% del tiempo no estás evaluando la experiencia y las habilidades tanto blandas como duras de la posición, entonces, ¿cómo vas a saber que realmente esa persona es la que cumple lo que la empresa está buscando? ¿Qué puede surgir de ahí? Que cuando contratan a la persona, si además no tiene un buen onboarding, si además no hay objetivos claros, eso no va a funcionar, impacta la rotación y es el círculo vicioso de nunca acabar. El año pasado, una empresa que se llama Bright Hire, que es un software que ayuda a las organizaciones a organizar sus procesos de entrevista, sacó un reporte. Ellos hicieron un análisis de 1.5 millones de entrevistas de reclutamiento en distintos niveles de la organización y analizaron qué se preguntaba durante las entrevistas, es decir, con inteligencia artificial, de todas las conversaciones, de qué iban las preguntas. Y evidentemente también, pues, qué contestaban los candidatos, cómo seguían la conversación los gerentes. Así es que el promedio que dio ese estudio es que en realidad de toda la conversación, en un ejercicio, por ejemplo, como les decía, de 4 a 6 entrevistas, en realidad de esas 3 a 4 horas de totales de la entrevista, solamente el 70% del tiempo se utiliza para evaluar al candidato. Entonces, si tú realmente solo tienes 2.5 horas para entender la experiencia formal de un candidato, para saber cómo trabaja, por eso es que se insiste tanto en que en las empresas se utilicen técnicas de entrevista como la CAR o la STAR, es decir, por objetivos que la gente te pueda dar un contexto, qué fue lo que hizo y un resultado, porque al final en la organización necesitas resultados. Vamos a seguir hablando de este tema, amigos, porque es, desmenuzar por qué es tan importante un proceso clave como el de reclutamiento y selección, cada una de sus etapas y, por supuesto, tener un objetivo muy claro y no necesitamos para nada hacer preguntas personales. Hoy nos acompaña nuevamente Ginny Dorado, CEO de Think Talent, con una reflexión sobre uno de los mayores retos en la gestión de talento: cómo evitar que el mapeo de sucesores se quede en un ejercicio teórico y transformarlo en un verdadero motor de desarrollo. Un gusto volver a estar con ustedes. En la cápsula anterior mencioné que la factibilidad de cartas de reemplazo en las organizaciones es apenas del 25%. Es decir, solo 1 de cada 4 puestos críticos y ejecutivos llega a tener un sucesor realmente viable. Por eso compartí una receta de 5 pasos para trabajar en la sucesión. Hoy quiero profundizar en el cuarto paso, que es la conversación de desarrollo entre jefe y colaborador. Este espacio es clave porque define si un talento puede confirmarse como carta de reemplazo y sobre todo porque aterriza un plan de acción real. De lo contrario, caemos en la trampa del mapeo, que es talento identificado pero no desarrollado. Si quieres recordar la receta completa, te invito a volver a escuchar mi participación anterior. Ahora bien, esta conversación tiene 3 objetivos principales.
Objetivo 1. Dar visibilidad al colaborador sobre cómo la organización percibe su desempeño, sus fortalezas y áreas de oportunidad en habilidades y experiencias críticas. Objetivo 2. Asegurar que tenga claro qué debe seguir reforzando en su puesto actual, porque el ticket de salida o movimiento hacia otra posición siempre depende de tener resultados de satisfactorios a sobresalientes en su rol actual. Objetivo 3. Identificar sus aspiraciones de carrera en un horizonte de 3 años y dialogar sobre qué habilidades y experiencias necesita para llegar ahí. De esta conversación deben de salir 2 entregables muy claros: una minuta de acciones y acuerdos y el diseño de una agenda de desarrollo o plan individual donde aproximadamente un 70% de las acciones se enfoquen en el puesto actual y un 30% en el puesto futuro. Estos porcentajes pueden invertirse si existen brechas mínimas en la posición actual. Y vuelve a ser fundamental el modelo de Charles-Jennings 70-20-10. Es decir, un 70% es a través de experiencias críticas, un 20% de retroalimentación y coaching y un 10% del aprendizaje es a través de formación formal. El jefe tiene un rol crítico en habilitar el 70 y el 20, pero el colaborador debe asumir el accountability de su propio desarrollo, rompiendo creencias limitantes como no tengo tiempo, mi trabajo habla por mí, mi jefe es responsable de desarrollarme o bien la organización tiene la responsabilidad de invertir en mí. En conclusión, el verdadero valor de la sucesión no está solo en mapear talento, sino en convertir ese mapeo en conversaciones, acuerdos y agendas de desarrollo vivas que preparen a los futuros líderes de la organización. Te invito a que no caigas en la trampa del mapeo, talento identificado pero no desarrollado. Hasta la próxima. Cultura. ¿Qué impulsa a una mente brillante a reinventarse cada año? R.F. Kuang, autora de los libros Babel y Yellowface, lo llama humildad epistémica, es decir, el deseo de volver a cero, de no ser la más competente en la sala, sino solo la más curiosa. Y en su novela Catabasis, 2 estudiantes viajan al inframundo para rescatar a su asesor muerto, porque sin su carta de recomendación no conseguirán trabajo. ¿Parodia académica? Sí, pero también radiografía de un sistema donde el talento se mide por validaciones externas y el liderazgo se confunde con crueldad institucional. Kuang no escribe sobre empresas, pero sus personajes enfrentan dilemas que resuenan en cualquier comité de dirección. ¿Qué nos motiva a las personas realmente? ¿El prestigio? ¿El reconocimiento? ¿O el miedo a no pertenecer? En la trayectoria de Kuang, vemos una obsesión por el logro, seguida por una necesidad urgente de desaprender. Y eso, en términos de cultura organizacional, es oro puro. Líderes que se atreven a cuestionar su propia narrativa, que no se aferran a la versión más exitosa de sí mismos, sino que la desmontan para crecer. Catabasis, la novela, también retrata el infierno burocrático, asistentes de dirección, comités, egos y validaciones que convierten el conocimiento en trámite. Alice, la protagonista, no quiere poder, quiere pertenecer, y eso la lleva a aceptar dinámicas tóxicas como muchos talentos en empresas que confunden exigencia con abuso. En tiempos donde el talento se retiene con propósito y no con prestaciones y beneficios adicionales, Kuang nos recuerda que el verdadero liderazgo no se mide por la cantidad de premios, sino por la capacidad de volver a empezar. Porque si el éxito te define demasiado pronto, el riesgo no es fracasar, es quedarte atrapado en una versión de ti que ya no te representa. Y en cultura organizacional, eso no es solo un problema de identidad, es una fuga silenciosa de talento. Que no se nos escape. Hoy Yoshua Gómez nos trae un verdadero temazazazo, el uso de la inteligencia artificial en los procedimientos judiciales. Un tema que ya empieza a tener presencia en nuestro país, en México puntualmente, y que abre debates profundos sobre eficiencia, ética y acceso a la justicia. Un campo donde la tecnología se cruza con los derechos de las personas y redefine la forma en que entendemos los tribunales. Bienvenido, Yoshua.
Hablamos de un tema súper fascinante y cada vez más vital: el uso de la inteligencia artificial en procedimientos judiciales y de cómo el Poder Judicial empieza a darle forma desde México. Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó 2 tesis recientes que marcan un antes y un después. La intención de esta participación es contarles de qué van, por qué son novedosas y por qué urge pensar en su regulación, no solo en nuestro país, sino a nivel global. ¿Qué dijo la Suprema Corte de Justicia en este par de tesis? La primera, reconoce que la inteligencia artificial puede ser una herramienta válida en procesos jurisdiccionales, como por ejemplo en este caso de esta tesis, el cálculo de garantías. Es decir, su uso auxiliar, ojo con la palabra auxiliar, es legítimo y permitido. Pero la segunda, que se me hizo un poquito más interesante, establece los principios mínimos que deben guiar el uso de la inteligencia artificial en la justicia, de manera ética, transparente y siempre, ojo, siempre con intervención humana. Súper interesante esto. ¿Y qué dice esta tesis? Vamos a desmenuzarla un poquito más. Lo interesante es que la Corte no solo dijo que sí se puede usar, sino que puso límites claros y puso 4 principales principios. El primero, proporcionalidad e inocuidad. El uso de la inteligencia artificial debe ser razonable, no generar daños ni riesgos indebidos. Se trata de que su aplicación sea proporcional al fin que busca. Esto es, optimizar procesos sin vulnerar derechos fundamentales. Segundo, protección de datos personales. La inteligencia artificial no puede ni debe significar una puerta abierta para exponer datos sensibles. Debe de cumplir con el marco de protección de datos vigentes, asegurando confidencialidad y evitando usos indebidos de la información judicial. 3. Transparencia y explicabilidad. No basta con que el algoritmo nomás jale, ¿no? Debe poder explicarse cómo llegó a una conclusión y bajo qué criterios. Esto es crucial para que las partes puedan cuestionar, replicar o auditar los resultados. La caja negra algorítmica aquí no va a ser aceptable en los procesos judiciales. 4. Y creo que es la más importante: supervisión y decisión humanas. La inteligencia artificial solo asiste, no sustituye. Punto. Las decisiones de fondo deben seguir siendo humanas, con jueces y magistrados al mando. Esto preserva la legitimidad, la ponderación jurídica y el control democrático de las resoluciones. ¿Y por qué les estamos contando esto? Porque es relevante, porque los principios no solo son aplicables en México, a nuestra consideración, y ya lo hemos platicado acá bastante, son parte de la conversación global. Primordialmente, Rogelio, ya nos ha platicado anteriormente cómo en Europa, en Estados Unidos y distintos organismos internacionales discuten lo mismo: cómo utilizar la inteligencia artificial en el día a día, pero en este caso aplicado a la justicia sin sacrificar transparencia ni derechos humanos. Lo que vemos acá es el primer paso en México hacia una regulación inteligente y gradual, que reconoce el valor de la inteligencia artificial, pero marca límites claros para su uso. En fin, a manera de síntesis, la inteligencia artificial ya es una realidad en la justicia mexicana, pero con reglas mínimas de ética y de control. No se trata de alarmarnos pensando que ya los robots van a reemplazar a los jueces y a los magistrados. Se trata de sentar bases sólidas para su uso responsable. El gran acierto, a nuestra consideración, a mi consideración, de la Suprema Corte es decir sí a la tecnología, pero sin soltar el timón humano. Nos escuchamos la próxima semana en el People Trends. Gracias por acompañarnos en el episodio número 92 de este martes 26 de agosto de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Si quieres ponerte en contacto conmigo, hazlo a través de LinkedIn, en mi cuenta de la red X en @rogesegovia o directamente en mi correo electrónico rogelio@humanleader.mx. Yo soy Rogelio Segovia y nos escuchamos la siguiente semana.